Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a preparar unos deliciosos frijoles guisados a mi estilo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son frijol cocido, chorizo, vinagre, aceite, ajo, cebolla, chile guajillo, queso y sal. Comencemos con nuestra deliciosa receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cocinar lo que es el chorizo. Y acerca del vinagre, no es vinagre blanco, vinagre de los chiles. Van a ver qué ricos van a salir estos frijoles. Es un poquito solo de aceite, porque ya saben que el chorizo ya contiene lo que es un poco de grasa. Y no quiero que también queden demasiado grasosos los frijoles. Primero que voy a hacer, partir la cebolla. Y la vamos a partir en cuadros pequeños. Como les he dicho en mis otras recetas, yo cuando traigo la cebolla o cuando la compro ya en la tienda, vengo aquí a mi casa y le quito la primera y la segunda capa y le quito lo que es el rabito. Pero con el tiempo, con los días, se le vuelve a hacer un poco seca la capa. Y es por eso que se ven así como que las acabo de traer de la tienda, pero en realidad yo las limpio. Yo voy a dejar solo un pedacito de cebolla, es para cuando voy a moler lo que es el chile, y el resto se lo voy a poner aquí a los frijoles. Ahora estoy guisando mis frijoles porque voy a hacer al ratito una carne asada. Y pues no pueden faltar lo que son los frijolitos. Ya que tenemos la cebolla picada, la agregaremos al sartén. Tengan mucho cuidado. Y vamos a dejar que se suavice lo que es la cebolla por un minuto. Ya que está suavizada la cebolla, le voy a agregar lo que es un ajo. Y dejaremos que se dore un poco. Lo dejaremos por un minuto. Ya que pasó el minuto, ahora le voy a agregar lo que es el chorizo. Y esto lo vamos a dorar muy bien porque el chorizo es de puerco. Y como saben, el puerco se tiene que cocinar muy bien. Ahí lo dejaremos y vendremos a checarlo constantemente porque lo queremos bien doradito. Ahora el chile guajillo lo vamos a limpiar. Le vamos a quitar lo que son las semillas y lo limpiamos. Le quitamos bien las semillas. Ahora lo voy a pasar a enjuagar. Quiero un poco que estén picositos. Yo le voy a agregar
unos 2 chilitos de estos, de los que ya tengo yo asados. Le voy a agregar solamente 2. Y los vamos a poner a hirviendo el agua. Agregamos lo que son los chiles y dejaremos que se cosan. Y venimos a checar el chorizo. Mientras tanto, vamos a seguir con los demás ingredientes. Este queso yo lo traje de México y está muy sabroso, pero como es muy grande y nada más somos 3 personas aquí en la casa, yo lo parto en trozos pequeños y lo meto al congelador. Pero lo envuelvo muy bien en 2 capas o 3 capas de plástico. Y después lo envuelvo en un pedazo de papel aluminio. Y así es como yo lo congelo. Ahora lo vamos a rallar. A mí me gusta ponerle una toallita aquí. Es para que no se resbale la tabla o el traste en que vamos a rallar el queso. Ustedes pueden usar cualquier queso, el de su preferencia. Este es queso de rancho, entonces con más razón los frijoles salen deliciosos. Tengan mucho cuidado porque esto está muy filoso. Y ustedes le pueden agregar cuanto queso ustedes gusten. El queso no pierde para nada el sabor cuando lo congelas. Entonces, esto es más que suficiente lo que le voy a agregar. Y lo vamos a reservar para cuando ya estén listos nuestros frijoles. Cuando ya casi, este es el último paso de nuestros frijolitos. Lo reservaremos. Entonces las invito a que traten de congelar su queso. Y ustedes ya después me darán la razón. Yo para volverlo, este pedazo yo ya no lo voy a meter al congelador. Este lo voy a guardar aquí en el refrigerador para cuando lo necesitemos. Pero lo vuelvo a envolver de la misma manera. Volvemos a revisar el chorizo. Ya le falta muy poco y vendré a checarlo dentro de unos 5 minutos. Ya le apagué a lo que es el chile que estábamos cociendo, el chile guajillo y los 2 chiles de árbol. Ahora los voy a moler. Ahora agregaré lo que es el chile guajillo. Y los 2 chiles de árbol. Y le voy a agregar el trozo de cebolla y el otro ajo. Y le agregaré un poco de sal. Yo le agrego un poquito solamente de vinagre aquí. Si le hace falta le volvemos a agregar. Y le agrego un chorrito de líquido en el que lo cocimos. Ahora sí a molerlo. Este sí lo voy a moler muy bien porque no quiero colarlo.
Lo reservaré para dentro de un rato. Este chorizo, como les he dicho, está muy sabroso. Mi papá me lo trae de California, pero ya viene sin la tripita. Es la pura carne y no contiene muchísima grasa. La grasa que le ven ahí es lo que le agregué para lo que fue dorar el ajo y la cebolla. Aquí ya es tiempo de agregarle lo que son los frijoles. También los frijoles yo cozo por mucho y después los congelo también. Este es, se preguntarán qué es esto, es un chile serrano. Con los frijoles les agrego chile serrano. Los vamos a dejar que hiervan. Yo no los tapo, así los dejo porque quiero que se les reseque lo que es el caldito. Bueno, aquí ya están hirviendo. Ahora ya es tiempo de agregarle lo que es el chile que molimos. Azúcar o aplastar. Van a ver que les van a encantar estos frijolitos. Ahora los vamos a dejar que agarren el sabor del chilito que le agregamos para después probarlos de sal, porque como vieron le agregué un poco de sal al chile. Entonces si le agrego ahorita no quiero que queden salados, no queremos que queden salados. Entonces los vamos a dejar hervir por unos 5 minutos. Y también, como saben, el queso lleva sal, entonces hay que esperar hasta el final para probarlo. Ya están hirviendo los frijoles, pasaron 5 minutos. Ahora sí los voy a probar del sazón. Quedaron deliciosos, quedaron picositos, pero creo que les hace falta un poco de vinagre. Le voy a agregar otro chorrito. De sal, para mi gusto quedaron muy bien. Ahora ya es tiempo de agregarle lo que es el queso. Dejaremos un poco para la presentación. Como les dije, ustedes pueden agregarle el queso que ustedes deseen. Yo nada más les muestro a como yo lo preparo en mi casa. Miren, como pueden ver, ya se empieza a hacer así como las hebritas del queso que ya se deshizo. Pero ahora sí les voy a estar moviendo constantemente porque como ya tiene el queso, se empieza a pegar. Y no queremos que se nos quemen. Pueden ver, quedan deliciosos. Si supieran el aroma que está aquí en la cocina, es un aroma delicioso. Y esto lo pueden acompañar con un pedazo de chicharrón, con un pedazo de carne
o así solitos como botana con las tortillas doradas, o hacer unas tostadas de frijol. Como les digo, ya cuando le agreguen el queso le tienen que estar moviendo constantemente porque si no se les empieza a pegar en el fondo del sartén. Pero ya aquí están nuestros frijoles, se ven riquísimos y están para chuparse los dedos. Es como me quedaron mis deliciosos frijoles guisados a mi estilo. Espero les haya agradado mi receta, la compartan, le den like y se suscriban a mi canal. Y no olviden de hacerle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo nueva receta. Y nos vemos para la próxima. Adiós.